presentar, mi nombre es Cristian Camilo Castellanos, soy arquitecto de AWS para el sector salud y me acompaña Gabriel Paredes. Vale, vamos a arrancar la sesión de hoy que se va a enfocar mucho en un marco de trabajo de cloud para instituciones en educación y en el sector salud. Esta es la agenda que vamos a tener para el día de hoy. Vamos a arrancar por un poquito motivar, ¿cierto? ¿Por qué un marco de trabajo es importante cuando abordamos casos de uso y adopciones en la nube? Luego vamos a hablar de cómo fue que se construyó este marco de referencia a partir de diferentes elementos que vamos a estar abordando en ese segundo ítem. Luego ya explicar como tal y presentar el marco de trabajo de nube para salud y posteriormente el marco de trabajo para educación. La primera parte entonces es un poco de motivación, ¿no? Y esto, digamos, trae a colación, entendiendo que AWS de los principales principios de liderazgo que tenemos allí es el de obsesión por el cliente. Entonces, trasladamos esa obsesión por el cliente para entender cuáles eran las discusiones que teníamos con nuestros clientes y con los usuarios en el sector salud para poder alinear esas necesidades con el rol que tenemos como arquitecto de soluciones cuando vamos construyendo como cajitas de Lego, como fichas de Lego para entregar una solución alineada con esas necesidades. Entonces, usualmente lo que nuestros clientes nos estaban solicitando es, mire, yo trabajo en el sector de salud y allí es clave, por ejemplo, cómo hago una reducción o cómo mido, por ejemplo, la sepsis en una unidad de cuidados intensivos. O cómo en el caso de educación puedo entrar a analizar la deserción escolar y cómo puedo tomar acción para reducir esta deserción escolar. Entonces, miren que las preguntas de negocio no tienen que ver nada con tecnología de entrada. La discusión siempre arranca por objetivos de negocio, métricas, objetivos organizacionales, y lo que tenemos, nuestro rol como arquitectos es empezar a llevarlas a una solución de nube que satisfaga esas necesidades. Entonces, de ahí basado, digamos, en la experiencia previa que teníamos en trabajos anteriores, por ejemplo, sector educación, sector gubernamental, lo que hicimos fue adoptar una perspectiva de arquitecturas empresariales para empezar a alinear negocio con tecnología. Entonces, el primer objetivo aquí, ¿cuál es? Precisamente hablar en el vocabulario de nuestros clientes, enfocándonos a qué es lo que están buscando desde el punto de vista estratégico y de negocio, para poder de nuevo empezar la discusión allí. Y no, la discusión no puede arrancar de infraestructura, máquinas, sino empezar desde qué es lo que le preocupa al negocio, qué le preocupa al cliente. La segunda parte es, una vez identificamos esos objetivos de negocio, poder proveer una guía prescriptiva de cómo alcanzar esos objetivos de negocio, ahora sí a través de algunas soluciones y servicios. El tercer punto es clave porque tiene que ver con cómo nos enfocamos, dado que podemos crear estos marcos de referencia, estos marcos de trabajo por vertical, pues entender qué es lo que le está valiendo al cliente en ese segmento, ¿no? En ese ecosistema, en el caso de salud o de educación, para poder ir seleccionando casos de uso que estén apuntando a solucionar ese tipo de necesidades. Al final, como resultado, lo que buscamos es acelerar la adopción, ¿no? Al final todo se traduce en cómo puedo rápidamente empezar a implementar este tipo de soluciones alineado con negocio. Muy bien. Entonces, en esta segunda parte, ¿cómo lo estuvimos abordando? Lo primero fue cómo construimos un marco de trabajo. Y allí pues nos basamos en la literatura, como por ejemplo Angelov, que propone un marco para poder construir arquitecturas de referencia y demás, que arranca por un elemento que es el modelo de referencia. El modelo de referencia básicamente es un conjunto de capacidades, de funcionalidades agnósticas a tecnología. Aquí no vamos a hablar de nada de tecnología, sino las capacidades que cada una de las verticales ofrece. Lo vamos a ver más adelante. Adicionalmente al modelo de referencia también tenemos un conjunto de patrones de arquitectura y es como, ahora sí, con diferentes patrones como por ejemplo buenas prácticas, patrones de escalabilidad o de desempeño que estén alineadas precisamente en favorecer esos atributos de calidad, cómo mantengo una alta disponibilidad, cómo puedo responder con una mejor experiencia de usuario, y esos patrones de arquitectura los incorporamos en esta solución. Entre paréntesis está WAF, que es el Well Architected Framework. Básicamente en AWS el WAF lo que me permite es sobre 6 pilares alineados con disponibilidad, seguridad, optimización de costo y otros, poder evaluar primero cómo está mi arquitectura y unas buenas prácticas de cómo llegar a construir una arquitectura que cumpla con esos pilares.
El último elemento allí que tenemos son los KPIs, tendencias y necesidades de industria. ¿Esto qué nos permite? Pues alinear precisamente hacia dónde están yendo las organizaciones en esta vertical para poder incorporar, por ejemplo, proyectos de innovación, proyectos de transformación digital que apunten a esa vertical de negocio. Como resultado lo que tenemos allí es una arquitectura de referencia donde ya estamos mapeando esos modelos de referencia que inicialmente son agnósticos a soluciones, servicios, casos de uso ya sobre la nube de AWS. Entonces, esto nos permite tener unas herramientas, una guía prescriptiva para que los clientes puedan construir la solución ya particular. De esas arquitecturas de referencia se derivan, se implementan las arquitecturas de solución concreta. Entonces ya es una arquitectura de referencia, por ejemplo, para administración de datos de pacientes, cómo podemos aterrizarlo al problema real del cliente, es decir, que tiene determinada volumetría, que tiene determinados productos de almacenamiento de datos, determinados sistemas de información, cómo vamos recogiendo esta información para poder incorporarla en estas soluciones concretas. Y el último elemento es, ok, ¿y cómo aceleramos la construcción de esas soluciones? Y ahí aparecen los artefactos reutilizables. ¿Qué es un artefacto reutilizable? Puede ir desde documentación de cómo implemento determinada solución de imágenes médicas, por ejemplo, hasta soluciones listas para ser desplegadas directamente desde una pantalla en la cual yo aprovisiono un servicio usando, por ejemplo, CloudFormation, infraestructura como código. Entonces hay un amplio rango de artefactos que podemos entrar a utilizar para acelerar este tipo de implementaciones. Muy bien, ya con este contexto lo que vamos a entrar es a describir el marco de trabajo para la nube en salud concretamente, es en el área que yo trabajo en el día a día con nuestros clientes. Y aquí lo que estamos en esta imagen es mostrando un poco la visión de AWS del paciente, poniéndolo en el centro. Estamos trasladando esa obsesión por el cliente que les mencioné al inicio, por una obsesión por el paciente, ¿cierto? Queremos facilitar y mejorar todo el viaje del paciente dentro de un sistema de salud, y cada uno de esos actores que participan o que influyen en ese viaje del paciente. No solo hablamos de, por ejemplo, fabricantes. Cuando hablo de fabricantes están los ISV, que son los Independent Software Vendors, empresas que se dedican, partners de tecnología que se dedican a desarrollar soluciones concretas para salud, y ahí vamos a hablar de algunas de ellas más adelante, sino también fabricantes de dispositivos médicos, donde también tenemos partners que incluso podemos integrar esos dispositivos médicos, por ejemplo, para monitoreo remoto, para incorporar los datos y poder entrar a proveer soluciones de este tipo. Por otro lado tenemos los proveedores, ¿cierto? Los proveedores de salud como hospitales, clínicas, laboratorios, que obviamente intervienen de una manera bien importante en este ecosistema. El tercer elemento es el gobierno, entidades regulatorias, organizaciones científicas, que es un elemento clave cuando, por ejemplo, tenemos que entrar a apoyarlos para el análisis de la salud desde el punto de vista de una comunidad, salud poblacional, y qué tipo de decisiones pueden adoptar allí. El cuarto elemento tenemos los pagadores o aseguradores, en el caso colombiano, las EPS, que nos permiten o que están encargadas de gestión del riesgo y de poder integrar toda la parte de cómo se financia el sistema, ¿vale? Y ahí también tenemos soluciones, casos de éxito con este tipo de actores. Y finalmente, organizaciones no gubernamentales y sin ánimo de lucro que participan también, por ejemplo, como organizaciones de investigación que aprovechan los datos que puede proveer la industria para mejorar temas de salud, temas de analítica sobre esos datos o incluso definir estándares. Trabajamos, por ejemplo, con HL7 FAIR para todo el tema de estandarización. Ok, ahora, pensando específicamente en salud, lo primero que tenemos aquí son unas áreas de solución. ¿Qué son áreas de solución? Unas categorías sobre las cuales podemos agrupar los diferentes casos de uso o capacidades que vamos a describir más adelante en el modelo de referencia. Entonces tenemos 6 grandes áreas de solución. En el área de salud, principalmente sistemas clínicos, entonces aquí nos referimos a al core de negocio poder proveer al paciente sistemas que le permitan, por ejemplo, manejar historia clínica, imagenología, investigación, laboratorio y demás. Aquí hay un capítulo especial y aparece analítica y aprendizaje automático porque somos unos convencidos en AWS que este tipo de soluciones pueden ayudar, por ejemplo, a temas de diagnóstico. Hay varios casos de uso, por ejemplo, en Argentina, análisis de encía mamaria utilizando Machine Learning para poder facilitar y acelerar la toma de decisiones por parte del equipo médico.
En la parte de aprendizaje automático también hemos apoyado el tercer elemento, que es experiencia de paciente y de médicos. Cómo facilitar esa interacción de manera natural entre pacientes, por ejemplo, para sacar una cita médica. Que creo que todos sabemos que a veces es una pesadilla un poquito poder dar con el especialista en el tiempo indicado y que haya un primero que me contesten en el teléfono. Entonces allí tenemos bots que vamos a explicar un poquito más adelante, robots que a nivel de audio o a nivel de texto pueden comunicarse y uno puede llegar a agendar citas a través de este tipo de soluciones, entrenando un modelo que fácilmente puede responder a este lenguaje natural de las personas. Investigación médica. En investigación médica, por ejemplo, todos conocerán Moderna, en el tema de desarrollo de vacunas, es un caso de éxito de AWS en términos de poder disponibilizar todo el músculo de cómputo que se requiere cuando hacemos este tipo de investigaciones que requieren de nuevo una gran cantidad de procesamiento. Entonces también tenemos allí un conjunto de casos de uso en genómica también para apoyar clientes en ese sentido. Finanzas y operaciones. Entonces, cuando pienso en una finanza de operaciones, no solamente es hacer migración, por ejemplo, del tradicional ERP, CRM, sino también incluso hacer modernizaciones para, en el caso de la salud, mantener la trazabilidad, la auditoría sobre las diferentes interacciones que hay entre los actores que vimos en el slide del paciente en el centro. Y finalmente, servicios de tecnología transversales que son requeridos como de manera transversal dentro de todo este ecosistema, como por ejemplo, recuperación de desastres, como yo estoy con la tranquilidad de que en alguna eventualidad que ocurriera puedo tener un respaldo y puedo continuar mi negocio, que en el caso de la salud pues es crítico. O por ejemplo, todo lo relacionado con correos corporativos, mesas de ayuda, este tipo de soluciones transversales de TI. Muy bien, entonces, aquí tenemos un diagrama, voy a ayudarme con el puntero, más bien por este lado, de el modelo de referencia. Si ustedes pueden identificar allí, no hablamos de tecnología, hablamos de cada cajita, bueno, caja marco nos permite identificar como áreas de solución que vimos previamente y un conjunto de funcionalidad o capacidades que debe ofrecer un prestador de salud, por ejemplo. Entonces, en este caso, vamos a ver si alcanza a ver allí el puntero, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, en la parte de experiencia médico y del paciente, tenemos los diferentes canales sobre los cuales se comunican o se integran estos diferentes actores que vimos al inicio, como las EPS, pagadores o los proveedores de salud, pacientes y demás, incluso unos actores que pueden no ser humanos, sino incluso dispositivos de IoT, dispositivos electrónicos, para capturar o para recoger información del paciente, sensores, y poder hacer, por ejemplo, un monitoreo remoto. Entonces, con estos canales, a través de estos canales yo puedo facilitar y mejorar la interacción con el paciente y con el médico a través, por ejemplo, de portales médicos, los famosos chatbots que vimos inicialmente aquí en la parte inferior, facilitar esa comunicación, contact center omnicanal. Entonces tenemos servicios como Amazon Connect, que vamos a ver más adelante, donde yo puedo crear gráficamente todos esos flujos de llamadas entrantes y salientes para, por ejemplo, crear colas para que determinados agentes especializados, por ejemplo, en sacar citas, o algunos más especializados, no sé, en temas de recobros médicos o de preguntas tradicionales, puedan atender la demanda de contacto. Incluso derivar con los chatbots que ya vimos previamente ese tipo de comunicación cuando no se necesita tener un humano en la mitad. Y de esa manera escalar mucho más fácil. Incluso también tenemos acá redes sociales y telemedicina. Entonces también tenemos allí partners y casos de éxito de telemedicina, por ejemplo, en Brasil, que con la pandemia creció de 200.000 pacientes año a 2 millones de pacientes ser atendidos directamente sobre plataformas de AWS. En el centro luego tenemos en amarillo los sistemas core, y pues es a propósito que están en el centro, dado que es el corazón de estas instituciones de prestación de salud. Entonces, allí tenemos, por ejemplo, sistemas de farmacia, los Hospital Information System, los sistemas de información hospitalaria, sistemas de imagenología, laboratorio, monitoreo remoto, Electronic Health Records, administración de datos de pacientes, y entonces en esta zona lo que vamos a tener de nuevo son esas capacidades agnósticas que vamos posteriormente a alinear con servicios de tecnología concretos y específicos. En la parte verde, en la parte inferior, entonces tenemos la zona de servicios de
finanzas y operaciones, como les decía, no solo ERPs, CRMs, sino por ejemplo administración de quejas médicas, administración de cuentas, reportes regulatorios, por ejemplo, que tienen que hacer estas entidades a entidades como la ADRES o la cuenta de alto costo o ministerio. Entonces tenemos ahí también casos bien interesantes, administración de equipo médico y agendamiento de citas. En la parte inferior, en un color como morado, tenemos entonces toda la parte de persistencia de datos que me soporta las capas superiores para, por ejemplo, tener desde la parte en gestión de datos, MDM, gestión de datos maestros, ETLs para la transformación de datos, bodegas de datos, Data Lake, que es una aproximación bien interesante, es un patrón de arquitectura que me permita poder escalar fácilmente información. Sabemos que crece de manera exponencial en el tiempo. Bodegas de datos e inteligencia artificial y machine learning. Eso como manera horizontal. De manera vertical también tenemos un conjunto de capacidades, por ejemplo, en seguridad, aquí al lado izquierdo. Y allí es clave en salud, dado que sabemos la sensibilidad que tiene esta información clínica, ¿no? De información sensible de pacientes. Entonces, por allí tenemos la protección, por ejemplo, con temas de encripción, auditoría sobre lo que están haciendo los diferentes actores dentro de mis servicios, temas de compliance regulatorios. Muchos de nuestros servicios son compatibles con HIPAA, que es el estándar americano para todo el cuidado de datos de salud, por ejemplo. Y temas de gobierno, de nuevo buscando la protección y la confidencialidad de estos datos. Ahora, continuamos con estos otros capacidades verticales, por ejemplo, de integración. Sabemos que en salud el tema de la interoperabilidad con la resolución 866 se vuelve un tema bastante importante para que puedan cada uno de estos actores entrar a hablarse entre ellos en un formato estándar como HL7 Fire y sobre servidores de confianza, servidores seguros como XRoad, que es lo que está adoptando Mintic para el tema de comunicación entre las diferentes entidades, no solo en salud. Y finalmente los sistemas transversales que les había mencionado previamente, recuperación de desastres, todo el tema, por ejemplo, de email corporativo. Algunas entidades, por ejemplo, para sus proyectos de innovación desean desarrollar software en casa porque es muy a la medida. También hay servicios de DevOps en la parte inferior que nos permiten hacer todo esto de integración continua, despliegue continuo y facilitar y acelerar el time to market, el despliegue de estas soluciones en un entorno productivo. Muy bien. Ahora, vamos, no con todas las cajitas para no poner tan densa la presentación, pero vamos a ir ahondando por cada una de estas categorías que vimos en el modelo de referencia agnóstico y ya mapeando las soluciones o servicios concretos dentro de AWS, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en la parte de experiencia de paciente y de médico, tenemos algunos servicios como Amazon Connect, que está aquí en la parte superior, el tema de omnicanalidad que les mencioné, con Amazon Lex, que nos permite construir los robots para inclusive hacer un agendamiento de una cita, y algo también aquí bien interesante de AWS IoT Core, que me permite hacer la ingesta de mensajes MQTT, básicamente mensajes que vienen desde dispositivos electrónicos, dispositivos médicos, por ejemplo, para tener un monitoreo de cómo está el paciente, poder en tiempo real estar viendo cuáles son sus signos, y en el caso de que ocurra alguna anomalía, incluso el servicio permite hacer analítica en tiempo real sobre esos datos que estoy censando, sobre esas telemetrías. Ahora, en la parte de sistemas clínicos, además de servicios core que tenemos aquí al lado derecho, como cómputo, bases de datos, que de pronto es un poquito más genérico, también tenemos servicios muy específicos o herramientas para, por ejemplo, genómica, ¿cierto? O para el clúster, para el procesamiento que les mencionaba de grandes volúmenes de información, por ejemplo, para hacer simulaciones o investigaciones farmacéuticas. También tenemos incluso un mapeo de cuáles son los sistemas que puedo, bien sea migrar porque ya los tengo on-premises y quiero, por ejemplo, mejorar disponibilidad, modernizarlos, escalar, como soluciones tipo ISHMED, ¿vale? Es un GIS pues también ampliamente utilizado, o Philips Stasi, que nos permitan traerlo hacia la nube de AWS y tener algunas de las ventajas que promueve la nube: disponibilidad, seguridad, escalabilidad. Pero también existen otro tipo de soluciones GIS nativas o que se despliegan totalmente en la nube, como Alefu, un partner de AWS a nivel de tecnología, que puede implementar un GIS totalmente en la nube desde cero. Entonces, dependiendo de la necesidad de los clientes, tenemos un catálogo que nos va a permitir hacer este tipo de adopciones. Al igual en temas de imágenes médicas,
Tenemos a Ambra Health, que es un partner bien conocido, donde tiene sus soluciones totalmente de nube, o extender algunas soluciones que ya tengan on-premises utilizando, por ejemplo, Exit Packs. Todos sabemos que imágenes médicas pesan una gran cantidad de gigas o de teras, cómo poder extender ese almacenamiento local que muchas veces se queda corto. Estamos hablando de crecimiento que on-premises es bien doloroso, poder extenderlo a la nube para tener, por un lado, asegurada esa información y por otro lado, reducir los costos sin tener que tener toda la información almacenada on-premises. Bueno, y en esta segunda parte, o en esta segunda sección que vamos a entrar a detallar de nuevo un poco esos servicios, tenemos lo que hemos visto para el tema de ingestión. Hay servicios clave, Amazon Kinesis, AWS Data Sync para hacer la ingestión incluso desde las fuentes ubicadas on-premises, ¿vale? ETL, y ahí es clave AWS Glue para todo el tema de transformación de datos con una aproximación serverless, es decir, no necesito aprovisionar servidores ni administrarlos, sino directamente dentro de utilizar un servicio de manera automática. Los data lakes, entonces para poder implementar un data lake, el servicio ahí por excelencia es Amazon S3, almacenamiento de objetos, AWS Lake Formation para construcción también de lagos, de datos. Hay un capítulo especial y me quiero centrar de pronto en estos servicios que están acá de Machine Learning e Inteligencia Artificial, dado que, aunque ya existen para determinadas verticales como SageMaker para construir modelos de Machine Learning, entrenarlos y validarlos, existen servicios que AWS está haciendo una apuesta fuerte, como por ejemplo Amazon Comprehend, que es para entendimiento del lenguaje natural. Hay una implementación específica para salud, se llama Amazon Comprehend Medical. Entonces no solamente entiende de palabras, organizaciones, fechas, sino entiende el lenguaje médico. Vamos a ver un demo más adelante, donde incluso puede, a partir de las palabras que encuentra en texto abierto, en texto plano, determinados procedimientos médicos, medicamentos y condiciones que vienen predeterminadas dentro del modelo para poder ser identificadas. De la misma manera, Amazon Transcribe, que está por acá, es para transcripción, llevar de voz a texto. Y en el caso de AWS sacó un servicio, AWS Transcribe Medical, que entonces de nuevo está especializado, está particularizado para entender jerga o vocabulario del área médica y poder escribir eso en texto para poder hacer algo diferente, análisis sobre este tipo de información. Por ejemplo, se utiliza mucho cuando los médicos, ustedes pues todos han ido a una cita y saben que lo primero que hacen cuando se sienten le preguntan la misma información de siempre, ¿no? Y si tiene antecedentes y tal cosa, y eso hace que el médico tenga que invertir más tiempo digitando y tomando las notas, y por otro lado, pues reduce la cantidad de atención real que está teniendo con el paciente. Con Transcribe Medical, por ejemplo, el médico puede dictar cuál es el tratamiento, cuáles son las características del paciente, y Transcribe Medical lo va llevando de una vez a texto para que quede la bitácora, la epicrisis dentro de la historia clínica. Un elemento también aquí bien importante es EHR. Entonces, para todo el manejo de registros médicos electrónicos, tenemos un servicio que se llama Amazon Health Lake, ¿sí? Como lago de salud. Y algo bien interesante de este servicio es que soporta o está construido sobre el formato, sobre el estándar HL7 Fire. Por tanto, al tener los datos almacenados en Health Lake, yo ya puedo entrar a consumir vía API, como lo define el estándar, la información de pacientes, medicamentos, encuentros médicos. Y esto sin tener que administrar servidores. Directamente es un servicio serverless, donde yo lo que hago es transformar mis datos a formato HL7 y empiezo a consumir de allí las diferentes APIs que me expone. Hay un demo al final también un poco sobre este servicio de Health Lake. Vale, entonces vamos a tener un corto demo de 2 minutos tal vez. En este caso lo que vamos a ver inicialmente es un servicio que se llama Amazon TextTrack, que me permite hacer reconocimiento óptico de caracteres, pero con APIs, es decir, yo no tengo que aprovisionar servidores, sino envío la imagen o el PDF y automáticamente el servicio extrae de ahí la información y me la transforma en texto. Entonces vamos a ver aquí un demo. Entonces ahí vemos que voy a cargar un cuadro hemático, ¿sí? Un PDF. Si ustedes ven incluso la calidad del PDF de la imagen no es tan buena, es una tabla con unas diferentes métricas allí. Le digo que lo extraiga a manera de tablas y el servicio automáticamente va a identificar el texto, y no solo el texto, sino el ordenamiento, la disposición del texto dentro de la tabla. Si ustedes ven ahí en la primera columna está el parámetro, hemoglobina por ejemplo, el valor que está obteniendo, y si miramos la imagen
tiene una alta, digamos, precisión al momento de hacer esa extracción de ese dato, y con eso podemos habilitar la análisis sobre esa información. Este se llama Comprehend Medical, que les mencioné. Si ustedes vieron al inicio, es texto abierto en lenguaje natural, y empieza el servicio a identificar cuáles son las palabras, por ejemplo, información del paciente básica, pero también procedimientos, fechas, signos vitales, o bueno, signos en general, condiciones, incluso medicamentos que se le dieron y en qué dosis, tan solo con texto. Y si ustedes ven ahora, es compatible, por ejemplo, con ICD-10 o CIE-10, que es el estándar en Colombia para todo el tema, pues que se adopte, es internacional, pero está adoptado en Colombia para la identificación, por ejemplo, de esas condiciones, con una codificación estándar internacional que ya nos permite hacer algo con esos datos que inicialmente estaban, digamos, atrapados en PDFs o en imágenes. Esto es Amazon Health Lake, el que les mencionaba. Tenemos un repositorio de datos de información en formato HL7 file, y lo que hago es entrar a hacer queries o hacer consultas tipo API. Eso es un demo que simula ese tipo de peticiones, y buscar información de recursos HL7 como pacientes, encuentros médicos, cuentas, y con la información, digamos, ya de los datos del paciente, puedo ejecutar la consulta y el servicio me responde en un formato, como lo define el estándar, por ejemplo, formato JSON, con toda la información que tiene, pues, el paciente, digamos, allí incorporada. Y en este caso, miren que no tengo que administrar ni servidores, ni configurar máquina, ni estar pendiente del escalamiento de si tengo una pico de demanda, porque el servicio escala automáticamente con la demanda. ¿Vale? Muy bien. Ahora, ya llamando un poquito y cerrando, llamando un poquito a la acción, aquí lo que tenemos es, y directamente pueden entrar a esa URL, son las soluciones de sistemas clínicos en la página de AWS, donde hay un capítulo, una sección específicamente de salud, y donde pueden entrar a ver ya casos de uso, soluciones listas para ser usadas, como aparece allí en esta pantalla. Y esto hace parte de lo que mencioné, artefactos reutilizables, que podemos desde ya, desde este momento que acabe la sesión, empezar a explorarlos. Y esta es la parte que tenía para la vertical de salud. Ahora voy a continuar con mi compañero Gabriel sobre el marco de educación. Perfecto, muchísimas gracias, Cristian. Muchísimas gracias a todos los presentes. Mi nombre es Gabriel Paredes, yo hago parte del equipo de Arquitectura de Soluciones para Sector Público y tengo aquí en la compañía aproximadamente 3 años y 2 meses. Entonces, continuando un poco con la temática de los marcos de trabajo para industria, una de las labores que nos hemos dado la tarea es de analizar la industria de educación para entender un poco más cuáles son las métricas, cuáles son aquellos procesos clave de una institución de educación en la cual podamos ver el viaje del estudiante desde que es un aplicante hasta que se gradúa y cuando lo convertimos de vuelta como un estudiante de por vida, es decir, que pueda regresar de nuevo a la academia a partir de un programa de extensión o inclusive a tomar un programa de nivel superior. Y también lo vamos a ver, como lo revisamos con Cristian, cómo los servicios de AWS pueden ayudar en el ciclo de vida del estudiante, desde que aplica hasta que se gradúa, y nuevamente cómo lo insertamos de nuevo adentro del mundo académico. Entonces, un poco en lo que quisiera comenzar es acerca de los retos que estamos viendo en la actualidad para el tema de educación, y es un poco de la inspiración de este framework con la cual buscamos estandarizar algunas de las soluciones para nuestros clientes. Lo primero es la modernización de la academia, y esto tiene un par de componentes, y es poder proveer plataformas que sean resilientes y altamente escalables para mantener la operación académica. Esto vamos a través de soluciones de alta disponibilidad, de soluciones de disaster recovery, que nos ayuden a continuar la operación, no importe lo que ocurra, y adicionalmente clientes del sector de educación, tanto en Colombia como en Latinoamérica, han logrado mantener, en este caso, incrementar la disponibilidad de los servicios, disminuir la disrupción de las caídas a través del uso de nuestra plataforma global de AWS. Como habrán escuchado en otras presentaciones, en la actualidad contamos con 27 regiones y 87 zonas de disponibilidad, y los clientes hacen uso de nuestra plataforma global de infraestructura de cómputo para soportar sus sistemas académicos, sus sistemas ERP, que son claves para ayudar que la academia pueda continuar ante cualquier tipo de problema. Y lo hemos visto también durante la pandemia, en la cual, pues, dado el auge de poder trabajar de forma virtual, tenemos una carga incrementada sobre este tipo de plataforma. No solamente es hasta dar esta capa
de resiliencia y de alta disponibilidad es también cómo podemos convertir y construir alrededor de estos cores académicos de infraestructura académica para poder agilizarle, por ejemplo, a través de chatbots, a través de asistentes de voz, al personal académico sus labores y gestiones del día a día. También en la parte de la modernización de la academia, si nos vamos un poco a la parte más de entrega del contenido o entrega del aprendizaje, podemos encontrar que durante la pandemia muchas instituciones, y tuve la oportunidad y el privilegio de ayudar a decenas y a cientos de organizaciones en Latinoamérica a realizar la migración de plataformas estudiantiles conocidas como Learning Management System, LMS, de tipo comercial o de tipo open source, y es esta plataforma realmente la que dio soporte para que cientos o miles de estudiantes pudiesen continuar desde sus casas aprendiendo y pudiendo captar el contenido que era necesario para lograr sus objetivos estudiantiles. Nuevamente, a través de la infraestructura global de AWS, nuestros clientes han logrado escalar estas plataformas y no solamente utilizar el poder del cómputo y escalarlo de forma vertical, sino también de forma horizontal. Poder hacer que la plataforma sea escalable y resiliente y que solamente paguemos por lo que utilicemos. Sabemos que en el sector de educación hay ciclos bien definidos que van en periodos de registros, de periodos de matrícula, luego empezamos en la parte de impartir el conocimiento y ya por último entramos en un periodo de vacaciones en el cual nuevamente nuestra carga de usuarios empieza a disminuir. Con el poder de la nube nosotros podemos adoptar ese mismo modelo de demanda y de capacidad para que las plataformas sean escaladas a medida que ustedes lo necesiten y que no tengan que sobreaprovisionar para el peor de los escenarios, que no es normalmente lo que ocurre en un ambiente tradicional on-premise, en el cual ustedes pues deben comprar servidores, storage, almacenamiento y redes y pensar para el peor de los escenarios, que se conecten los 20.000, los 30.000 estudiantes, pero ¿qué hacemos con esas plataformas cuando llegan las vacaciones? Pues es plataforma que está ociosa, en la cual no tiene ningún uso útil o no le saca ningún provecho en las instituciones. Entonces, a partir del cloud computing de AWS podemos escalar para los puntos altos de demanda, automáticamente decrecer esa capacidad una vez no la requeramos. Lo siguiente es un poco en convertir los datos en acciones. Creo que una de las grandes assets o de los grandes elementos que tienen todas las instituciones de educación es que mínimo tienen un historial de tal vez 10 años de perfilamiento de estudiantes. Algunos aquí en Colombia hay universidades que datan de más de 100 años que tienen historial de decenas y miles de estudiantes de todo su perfil académico, desde que ingresa hasta que sale, hasta que pasa al mercado laboral, si se emplea, no se emplea, y toda esta información nos ayuda a mejorar el servicio o la calidad de la educación. Cuando hablamos de convertir los datos en acciones, primero toca un poco de modernizar las infraestructuras. Muchas veces partimos de infraestructura legada, o mejor dicho, poder hacer analítica, o nos toca hacer analítica sobre bases de datos que tienen limitantes en cuanto a la capacidad de lectura y escritura, y aquí lo que buscamos es llevarnos esta infraestructura y poder utilizar los servicios que ya comentó Cristian para la parte de analítica y poder escalar y hacer que esto sea un autoservicio para el usuario final, para el usuario de negocio. Al final del día lo que nosotros buscamos con convertir estos datos en acciones es romper los silos y las barreras que normalmente existen en una universidad, es decir, tenemos un sistema académico, tenemos un sistema de registro de estudiantes, podemos tener algún sistema de biblioteca o de comunidades, pero al final todos esos datos no se correlacionan. O es difícil sacarle un valor o correlacionarlo. Y aquí lo que buscamos es consolidar información clave de cada uno de los sistemas que nos permita perfilar al estudiante, tener un perfil claro y sobre esto buscar mejorar o garantizar la retención de los estudiantes y la permanencia en la universidad o en las instituciones de educación. Como bien sabemos, esto es un problema que nos atañe en Latinoamérica y especialmente en Colombia. Es algo que es preocupante. El índice de deserción estudiantil, y creo que el que fue publicado el año pasado, es cercano al 40%, y es algo en el cual, al tener toda esta información, registros académicos, registros financieros, un estudiante si se une a una comunidad, si hace parte de una comunidad, si interactúa en línea, si no interactúa en los foros, tenemos una gran cantidad de datos que podemos utilizar para entrenar modelos de aprendizaje automático y poder predecir, ¿será que Gabriel tiene una alta probabilidad de desertar en el próximo semestre? Pues tengamos una atención temprana con algún consejero para que pueda
hablar de forma proactiva con Gabriel. O quien quita que, basado en todos los valores, Gabriel es uno de los mejores estudiantes, pues démosle algún incentivo para que se mantenga directamente en la universidad y que continúe, ya sea a través de recomendarle algún curso, recomendarle a algún path de estudio y que nos permita, en este caso, fidelizar a ese estudiante para que nuevamente, al finalizar y que se pueda graduar, pues pueda pasar nuevamente al mundo académico. Lo siguiente, y creo que gran parte de lo que es enriquecer la experiencia del estudiante, parte de primero entender, tener estos datos y poder perfilar las necesidades de nuestros estudiantes. Y aquí lo vivimos durante la pandemia, es decir, poder proveer un ambiente híbrido, seguro y de calidad en el cual llevemos la universidad al estudiante, poder proveer un acceso equitativo, seguro y de alto performance de los sistemas académicos que encontramos adentro de la universidad, por ejemplo, a partir de laboratorios virtuales en el cual los estudiantes puedan realizar sus prácticas de software como AutoCAD, MATLAB y que lo puedan hacer desde la comodidad de su casa y que no tengan que desplazarse directamente a la universidad, ya es una gran ventaja para poder dar un acceso equitativo sobre estas tecnologías. Lo siguiente va atado a cómo podemos dar un mecanismo de omnicanalidad, ¿ok? Y esto está basado en que ya no solamente es una interacción adentro del salón, sino cómo la experiencia de educación se transforma y rompe las barreras de la educación, rompe las barreras de los salones y nos puede ir a otros sitios, desde el mismo campus, desde la casa del estudiante o inclusive un estudiante que pueda estar tomando un taxi, que pueda estar aprendiendo en cualquier momento. Clientes en Latinoamérica y a nivel global han utilizado la tecnología de AWS para, a través de soluciones como Amazon Lex y Amazon Alexa, construir asistentes de voz virtuales que le permitan gamificar un poco la experiencia a partir de interfaces de voz que puedan tener una interfaz de comunicación, preguntas y respuestas, por ejemplo, asistentes virtuales, poder preguntar cultura general a un asistente virtual o inclusive información específica sobre la universidad ayuda también a cerrar esa brecha de comunicación con el estudiante. Hay algunos digamos, tendencias y estudios que han visto que las nuevas generaciones de la generación millennial y de la generación Z, que son personas que tal vez no están tan a gusto en interactuar directamente con un humano y prefieren hacerlo a través de una máquina. Es por eso que el auge de los chatbots, el auge de poder interactuar a través de redes sociales y no tanto con un humano, y es precisamente entender a nuestro cliente y poder darle los canales óptimos para que puedan seguir interactuando con la universidad y con la experiencia del estudiante. Y ya por último, algo que para mí me parece clave es cómo, a partir del poder del cloud computing y de todas las charlas maravillosas que han visto el día de hoy, cómo podemos dar estos skills para que los estudiantes que se gradúan de nuestras universidades puedan tener habilidades listas para el mercado laboral. Y creo que ese es un gran reto en el cual nosotros nos enfrentamos día a día, y AWS cuenta con programas a partir de AWS Academy y AWS Educate que le ayuda a llevar un currículo especializado de cloud computing, en este caso de capacidades de cloud, para que pueda ser impartido como un mecanismo complementario al currículum oficial de la universidad o de las carreras de tecnología, y que se pueda, bueno, de tecnología y no solo tecnología, y que los estudiantes puedan tener estos skills que vemos que en la actualidad son muy demandados y en el cual puedan salir listos para al menos para el mercado laboral con capacidades en cloud computing. Y por último, empoderar a los investigadores para acelerar el poder de investigación y el conocimiento. Las universidades que están inmersas en el tema de la investigación muchas veces encuentran un cuello de botella en este proceso. Muchos necesitan hacer simulaciones, necesitan hacer pruebas con un gran poder de cómputo en plataformas que conocemos como High Performance Computing, y muchas veces el investigador le toca esperar en una cola de trabajo, esperar días que se recuperen liberen recursos, acudir a centros de investigación en otros países porque su universidad no tiene cómo suplir la demanda, y es precisamente a partir del poder del cómputo y de escalabilidad, poder proveerle al investigador un ambiente seguro, escalable, y que podamos darle las mejores herramientas para acelerar el tiempo al descubrimiento. Creo que aquí lo más importante es, toda investigación tiene un propósito, una hipótesis a probar. En vez de comprar toda esta infraestructura, que normalmente estos fierros pueden tener procesos de procura de meses, utilizar el poder del cloud computing lo pueden tener en cuestión de segundos, habilitado un clúster de procesamiento de HPC con cientos de cores, inclusive con capacidad de procesamiento en GPU, lo pueden tener habilitado en cuestión de minutos.
y a partir de esto poder hacer sus experimentos. Uno de los principios fundamentales del cloud es probar pequeño, escalar y pensar en grande. Y esto le ayuda también a los investigadores a probar sus hipótesis de forma mucho más rápida. Su primera hipótesis o forma de solución tal vez funcione, tal vez no. Sin embargo, hicieron un riesgo a un costo pequeño en el cual no arriesgaron toda la investigación en una infraestructura que tal vez no tenían la certeza pudiera resolver su problema de investigación. Entonces, esto es lo que vemos al día de hoy y en esto he tenido el privilegio de ayudar a múltiples instituciones a resolver este tipo de problemas. Ahora bien, cuando nos vamos y miramos un poco al futuro, a entender qué es lo que está viendo la industria como los retos para la educación, y el primero es acerca de las credenciales flexibles y dinámicas, microcredenciales o microcursos. Ya los estudiantes o el mercado estudiantil que nos dice, pues, ¿para qué quiero esperar 5 años para tener un diploma cuando yo lo que necesito es una habilidad que me posicione en el mercado laboral? Y es por esto el auge de las plataformas que vemos como Creana, edX, Coursera, en el cual a partir de cápsulas de conocimiento y cursos un poco más pequeños, una persona, tanto de un background técnico de otra disciplina, puede adoptar un skill, apropiarlo y ponerlo en práctica en muy poco tiempo a un costo reducido sin tener un riesgo de tener un compromiso a 5 años, vamos a decirlo, de embarcarse en una carrera estudiantil. Y esto es un mensaje poderoso porque es lo que nos dicen los estudiantes. Y aquí ella he visto algunas iniciativas de varias universidades en ir volcándose un poco más como a un marketplace de conocimiento y poder tener estas credenciales flexibles que sean trazables y de utilizar tecnologías como blockchain para poder tener esta trazabilidad y esta interoperabilidad de decir, yo como Gabriel tengo mis cursos tal vez de desarrollo de Python, de mercadeo, de filosofía, y poder colectar todos esos badges o todos esos logros para que yo al momento de presentarme con un empleador puedan tener toda la trazabilidad de todos esos microcursos, o inclusive al presentarme a otra universidad poder tener toda esa trazabilidad de microcursos que al final me puedan equivaler como créditos de estudio. Lo siguiente es el nexo entre la academia y la industria, y va muy atado a cómo podemos conectar problemas que están realmente ligados a la industria, un problema real, y cómo la academia ayuda a resolver este tipo de problemas. Una de las tendencias que hemos visto es crear una suerte de plataforma, vamos a decirlo como un Uber que trate de unir grupos de investigación con problemas de la industria y poder fomentar que ambos mundos se encuentren, y es a partir de servicios de AWS como plataformas escalables y a partir de servicios de cómputo que podemos ayudar a crear este tipo de plataformas, y no solamente crear la plataforma, proveerle estos recursos y los servicios que en la actualidad contamos a los grupos de investigación y a los grupos académicos para que puedan resolver estos problemas de forma mucho más rápida. En tercer lugar, la competencia sin fronteras. Históricamente, la competencia entre universidades pues, se podía dar entre un país, entre ciudades. El día de hoy la competencia ya no tiene fronteras. Podemos competir de igual a igual con una universidad en Argentina, en España o en cualquier parte del mundo. La virtualidad ha hecho que el mercado de la educación sea mucho más competitivo, que ya no solamente sea en un mismo país, sino que sea global. Y aquí es donde AWS presta un gran valor, como les comentaba, a partir de nuestra infraestructura global. Cómo podemos llevar estos servicios académicos mucho más cerca del estudiante y cómo le ayudamos a escalar estas plataformas para que sean óptimas en temas de rendimiento, de performance y de latencia para el usuario final. Ya por último, lo que viene siendo el aprendizaje de omnicanalidad. ¿A qué vamos con esto? Es acercar la academia al estudiante, ya sea adentro en su casa o en cualquier lugar, y que puedan aprender con la misma calidad y con la misma experiencia, tal cual como si estuviesen en un salón de clases físicamente. Y aquí hay algunas tendencias que nosotros hemos visto a partir de soluciones de realidad aumentada o realidad virtual, que por ejemplo para una clase de biología a través de un dispositivo de realidad aumentada, pues un estudiante desde su casa pueda tener un ambiente inmersivo de un laboratorio donde pueda tener, por ejemplo, la experiencia de estar en vivo adentro de un salón de clase. Entonces, esto es un poco los retos que estamos viendo hacia el futuro, y que allá algunas universidades que he tenido el chance de conversar, pues ya se están embarcando en este tipo de retos. Y para esto también, y atándolo a la jornada del estudiante, tal como comentó Cristian, es un ejercicio de trabajar hacia atrás de la necesidad de nuestros clientes. Y en las universidades y en las instituciones de educación, ¿cuál es nuestro cliente principal? Pues
es el estudiante. Realmente el estudiante, desde que es un aspirante, es decir, tengo el interés de participar en un programa, vamos a decir, de maestría o en un programa de pregrado, pues básicamente siempre hay una fase de investigación, ver cuáles son los requisitos, necesito contrastar un poco qué diferencia el path académico de una universidad a otra. Y aquí es donde entran en juego herramientas de marketing y marketing especializado y de reclutamiento. Aquí es cuando sacamos a relucir, por ejemplo, la analítica de redes sociales. Cuántas personas le han dado like o han estado interesados en una publicación de la universidad. Cuántas personas buscan palabras claves como maestría en ciencia de datos. Cómo podemos hacer que salgamos rankeados mejor en las búsquedas de Internet para que los estudiantes puedan acercarse a nuestra institución y que puedan ser captados de forma mucho más fácil. Como les comenté, tenemos aquí dos grandes problemas. Uno, el de la deserción estudiantil y dos, el incremento en la competencia de las instituciones de educación. Entonces, la inversión en marketing y en reclutamiento es algo poderoso para poder asegurar todas las plazas posibles de estudiantes en la universidad. Lo siguiente es un proceso de admisión y esto es un embudo, básicamente, de todas las personas que están aplicando a un grado, o en este caso aplicando a un cupo en una universidad, pues luego pasan a un proceso de admisión. ¿Cuál es el mayor dolor de cabeza, yo creería, de cualquier institución? El día de las inscripciones. ¿Cómo hacemos que esa plataforma para 20.000 estudiantes, 50.000 estudiantes, no se caiga y que todos se puedan inscribir de forma adecuada y coloquen todas las asignaciones que ellos quieran? Y es a través del poder del cloud computing, como lo hemos resuelto en plataformas que sean escalables, aplicaciones modernas creadas en contenedores o inclusive aplicaciones creadas completamente serverless que sean optimizadas para crecer de forma horizontal y en el cual minimicemos el tema del downtime. Ya podemos dejar guardado todas estas estrategias de inscripción por terminal de cédula, por facultad, sino que la plataforma escala y no tenemos que olvidarnos de estos problemas. Una vez pasamos al mundo académico, pues, y ya somos admitidos, empieza todo el proceso de aprendizaje. Y aquí pasamos a ser estudiantes. Y es un poco alineado a cómo nosotros podemos dar una experiencia personalizada, ya sea a nivel de recomendaciones, por ejemplo, teniendo todo el perfilamiento del estudiante y a través de servicios como Amazon Personalized, nosotros podemos crear un motor de recomendaciones muy similar al que utilizamos, por ejemplo, en Amazon.com, en el cual tenemos el historial de los cursos que ha visto el estudiante, sus intereses, la navegación por el portal institucional y con base a eso recomendar, pues Gabriel le gusta o está interesado en ciencia de datos, pues démosle una llamada o tal vez programemos en este caso un correo de forma del equipo de marketing para poder recomendarle algún curso. Ya por último, es nuevamente cómo insertamos o cómo regresamos el estudiante de vuelta hacia el mundo académico y en este caso es a partir del tema de la investigación o el mejoramiento continuo. ¿Ok? Entonces, esto ha sido un poco el viaje y la tendencia y es como el ejercicio de working backward y en el cual nosotros hemos internalizado este marco de referencia. Como bien comentaba Cristian, este marco de referencia está a un alto nivel en las capacidades core y las capacidades necesarias para que una institución de educación superior pueda soportar sus procesos misionales. Vamos a tener unos elementos que son transversales, como es el de seguridad, y para nosotros la seguridad es una tarea de labor del día cero, es sumamente importante y lamentablemente hemos visto el auge de ataques de instituciones de educación en Latinoamérica y en Colombia ha ocurrido y es por eso que para nosotros es clave que todo lo que arquitectamos sea seguro por diseño. Todos nuestros proyectos o todo lo que nosotros damos asesoría de arquitectura, buscamos que siempre tengan controles de seguridad que estén alineados a proteger al usuario final, al estudiante y a las instituciones. Toda esta capa es transversal y lo vamos a encontrar luego con capacidades que están divididas en 4 bloques. Me voy a voltear aquí, disculpen que les dé un momento la espalda. Es capacidades, por ejemplo, de canales de acceso. Un canal de acceso es básicamente la fachada o la cara de la universidad hacia el mundo, hacia los estudiantes, hacia los investigadores, hacia el mundo académico, y en el cual encontramos una serie de plataformas que puede ser tan sencilla como un portal web, digamos, basado en Drupal o alguna tecnología donde el estudiante puede encontrar información del estudiante, de la universidad, o tan avanzado como contact center completamente automatizado de interacción
en este caso robotizado, o en este caso a partir de una inteligencia artificial que pueda responder palabras, responder preguntas frecuentes o inclusive encaminar trámites de forma automatizada. También entramos a lo que son redes sociales privadas. Creo que de uno de los aprendizajes que logramos obtener durante la pandemia es de que algo que garantiza el éxito del estudiante es ser parte de una comunidad. Y esto fue unos estudios que revisamos cómo cuando un estudiante no hace parte de ninguna comunidad, pues pierde ese vínculo que realmente lo ayuda a permanecer en la universidad. Si tenga algún momento de adversidad, pues tiene algún mecanismo o un sistema de soporte. Aquellos que no lo pertenecen, pues tienen mayor probabilidad de desertar, y esto es analítica que hemos visto de algunas de estas instituciones. Los siguientes son servicios core, que están aquí reflejados en amarillo. Sistemas que básicamente soportan los procesos misionales, como son sistemas de información, sistemas de LMS, plataformas de investigación o manejo de la evaluación. Y esto es el core, esta es la magia de las universidades. Esto es aquí cómo funciona el día a día. Ya por último tenemos en la capa verde lo que son aplicaciones empresariales, un ERP, un CRM. Muchas veces pocas instituciones se dedican a programar un CRM desde cero. Son aplicaciones que están contratadas desde el mercado, y aquí la magia que nosotros tenemos de AWS es ayudarles a ustedes a conectar todos estos mundos, dejar de ser silos y poder hacer esta interoperabilidad desde la academia, desde los sistemas de registro académico al CRM, y poder cerrar todo este ciclo de vida del estudiante. Esto desde una perspectiva estratégica de arquitectura empresarial. Y ahora cuando nos vamos un poco a lo que viene siendo una arquitectura de referencia, y este es un extracto pequeño, esto lo podemos discutir más en detalle al finalizar la charla, pues básicamente si nosotros hablamos de canales de acceso, contamos con tecnologías como Amazon EC2, containers, RDS, que son las piezas fundamentales para tener servicios como Drupal, Joomla, WordPress, que son plataformas de portales comúnmente encontrados en las instituciones de educación. También contamos con lo que es Amazon Lex para crear todas las interfaces de bots de comunicación que podemos hacer preguntas y respuestas en un lenguaje natural, y adicionalmente irnos a lo que es Amazon Connect, un contact center completamente habilitado en la nube que cuenta con numeración local para Colombia, y en el cual podemos tener un contact center en cuestión de minutos, habilitados para cientos de agentes, y que ustedes puedan migrar estos procesos de atención en canales de voz directamente con Amazon Connect. Ahora bien, cuando entramos a los sistemas core de educación, vamos un poco a lo que son sistemas como el SIS, el Student Information System, como es un Universitas, un Campus, un Banner, un PeopleSoft, igualmente los LMS como Moodle, Blackboard, D2L. Aquí el componente transversal son elementos de cómputo, instancias de cómputo en EC2, bases de datos en Amazon Relational Database, y realmente aquí nuestro foco es apoyarles a ustedes a tener una migración exitosa de estas plataformas y de cómo podemos conectar servicios de inteligencia artificial y de analítica alrededor de estos sistemas. Bien sabemos, un servicio como SAP Campus, pues realmente es una implementación que ya está desarrollada y que funciona muy bien, y no la vamos a reinventar la rueda, pero aquí lo que buscamos es cómo sacarle el mayor provecho a esto, que no simplemente sea migremos y utilicemos la infraestructura global de AWS, y que ya por ahí estamos ganando en disponibilidad y alta resiliencia, es cómo podemos tener servicios avanzados para tener, por ejemplo, un chatbot que me permita consultar cuál es mi horario de clase, y que pueda ir directamente, por ejemplo, a un banner a obtener mis registros académicos. Digamos que ya es un poco más a mejorar la experiencia del personal académico y del estudiante, y adicionalmente servicios de inteligencia artificial como los vemos acá, Amazon Kendra, para poder indexar toda la información de la universidad, por ejemplo, papers de investigación, procesos académicos. Es como tener su propio buscador empresarial para su organización. Temas como por ejemplo de accesibilidad, y lo hemos visto mucho en temas de Amazon Translate, traducción automatizada de tesis o inclusive traducción de diálogos en tiempo real para conversaciones, a través de Amazon Poly, para poder generar audios a partir de texto. Lo hemos utilizado para la generación de audiolibros, también para generar, por ejemplo, accesibilidad adentro de los portales institucionales, que a través de un clic podamos decir leer este artículo, y que
Amazon Polly pueda generar un audio y que pueda ser reproducido en el momento. Y de igualmente a través de servicios como Amazon Recognition. Amazon Recognition es un servicio de Deep Learning que ha sido preentrenado con millones de imágenes y que nos permite a través de una llamada de API, así como están todas estas que son una llamada de una interfaz de API, poder tener o incluir una funcionalidad de inteligencia artificial directamente sobre nuestras aplicaciones. Amazon Recognition básicamente pues, le proveemos una imagen y va atrás de esa imagen, él nos retorna qué vio en la imagen, cuántas personas, es una persona que conozco, hay algún elemento o algún objeto que en el cual quiera identificar. Y ya vamos a ver un demo específicamente de Amazon Recognition para la parte de proctoring. El tema de proctoring creo que se hizo muy útil durante la pandemia porque una de las grandes inquietudes que tenían todas las instituciones es cómo me aseguro de que al momento de tomar un examen el estudiante no está haciendo trampa, cómo aseguro de que es realmente la persona que dice ser, y es a partir de soluciones de Amazon Recognition que hemos utilizado en Latinoamérica y a nivel global. Tuvimos uno de los casos de éxito también aquí en Colombia con respecto al uso de Amazon Recognition, que les voy a mostrar un demo a continuación. Y ya para ir finalizando un poco lo que viene siendo la parte de datos, no quiero ahondar mucho por aquí porque ya mi compañero Cristian comentó un tanto al respecto de esto, pero nuevamente es romper los hilos, es poder tomar información de múltiples sistemas y poder sacarle el provecho y extraer valor a partir de tableros operacionales o de, en este caso, métricas que puedan ser accionables para el personal académico. Entonces, este es un pequeño demo de Virtual Proctoring, este soy yo, aquí me he grabado en este pequeño demo, que básicamente es, voy a registrar un usuario, voy a ponerle un nombre y apellido, Gabriel Paredes, voy a decidir subir una foto, en este caso, como ven acá, inclusive ahí tengo otro tipo de lentes, y me voy a registrar como un usuario. Lo mismo ocurriría en un sistema de proctoring virtual convencional para universidades. Si ven acá en el panel derecho, aquí me está reconociendo como que la persona que está al frente es Gabriel Paredes. Y al frente y en la parte superior vamos a ver algunos objetos de interés, por ejemplo, un celular, un libro, una tablet, cuántas personas están presentes en la pantalla. Estas son soluciones que ya están listas para ser utilizadas y que si se fijan a partir del poder de inteligencia artificial ya podemos tener completamente habilitadas. Ya para finalizar, mi call to action, o como diría Cristian, mi llamado a la acción es de que todas estas soluciones están documentadas en el portal de soluciones de educación superior en este link que van a encontrar acá. Y adicionalmente, no todo esto es servicio, yo también quiero invitarlos si quieren acercarse al stand que tenemos en el primer piso del sector público de salud y educación para que conversemos un poco más sobre cómo podemos ayudarle a ustedes en construir este tipo de soluciones, asesorarlos en el ciclo de vida de estos proyectos. Si quieren contactar directamente con nosotros, estamos abiertos a conversar con ustedes. De igual forma, no solamente es migremos aplicaciones, modernicemos aplicaciones, mi llamado también es cómo ayudamos desde AWS para darle el conocimiento a sus equipos de trabajo, y es a través de plataformas como AWS Skill Builder, que tiene más de 500 cursos online gratuitos, poder proveerle a ustedes herramientas para capacitarse en habilidades directamente de Cloud Computing, y también a través de Training and Certification. Tenemos un stand abajo de Training and Certification para que ustedes puedan tomar cursos de certificación oficiales de AWS e inclusive puedan tomar las certificaciones en nuestros 4 niveles, que son asociado, practicante, profesional y a partir también de lo que es de especialidad. Cada uno de ellos está enfocado para resolver un problema específico, una temática. Tenemos de Machine Learning, de base de datos, de seguridad, de analítica, y lo que buscamos acá es proveerles a ustedes el conocimiento para que ustedes puedan también ser autónomos en este proceso. Sin más que agregar, quiero darles las gracias a todos por su participación y por estar en esta charla. Muchísimas gracias. Cualquier inquietud podemos conversarla ahorita al salir.